Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Joven Edwin, ¿cómo estás? Bueno, Pura, yo me siento feliz porque Forian Salud Podcast definitivamente está cumpliendo su objetivo como medio de comunicación, como programa, porque ya nos ven como un programa per se, educando a las personas para que aprendan a cuidarse más. Así es, y debo decirles que gracias, porque esos comentarios que ustedes hacen en YouTube realmente nos estimulan a continuar y a seguir en el camino que decidimos hace poco tiempo, ¿verdad? Así mismo es, ¿no? Y decirle a las personas que nos escriben en Forian Salud Podcast, Cuidándome Más, en YouTube y en Spotify, que varios temas de los cuales ya han sido tratados acá han venido a petición de ese público Pura que nos escribe para que ellos sepan que les escuchamos y les leemos. Así mismo es. Hoy vamos a tener un podcast muy especial con una persona autorizada, un profesional realmente muy bien entrenado que viene a tocar un tema que no es de todos los días, pero que ocurre todos los días. ¿Y cuál es ese tema, Pura? El tema del día de hoy, oigan bien. Cirugía de revascularización coronaria en jóvenes. El cirujano cardíaco habla. ¿Qué te parece? El verdadero tema. El tema. Y para eso nos acompaña el doctor Espedi García, cirujano cardiovascular, con mucha experiencia en estos aspectos. No demasiada experiencia. Lo que pasa es que él es joven, pero opera mucho. Y porque cuando uno dice mucha experiencia, se aparece como... Tiene una casuística bien amplia. Sí. Y entonces Espedi, que esa es la cotidianidad y que ha estado durante muchos años trabajando con este tipo de temas, pues viene hoy a hablarnos sobre lo que él vive todos los días. Doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor García. Qué lujo de verdad tenerlo aquí. ¿Qué tal? Como decía un periodista mucho antes de que Pura naciera. Eso me gusta eso. Sí, claro. Tenía un programa que decía, hola, ¿qué tal? Y ya. Y estamos en el aire. Exactamente. Doctor. Pero yo voy a venir varias veces a la semana aquí, si ustedes me permiten, para yo irlo de joven. Sí. Dicho así. Refrescante, ¿verdad? Sí. Además, óyeme bien, en su acta de nacimiento dice ha nacido un niño. Ha nacido un niño. Así mismo ¿Es verdad o no es verdad? Ha nacido un niño. O sea, que es joven. De verdad, doctor, que es un lujo, es un placer tenerlo acá con nosotros, sobre todo para tratar un tema tan complejo como dijo muy bien Pura, lo que es revascularización coronaria, pero hablando de un tema entonces que es complejo, que las personas no escuchan a hablar muy a menudo, o no decir que no escuchan cómo se abordan estos temas, pero que ocurre todos los días. Entonces, para poner a las personas en contexto que nos están viendo y escuchando por Forian Salud Podcast, por YouTube y Spotify, ¿a qué se llama revascularización coronaria? ¿Qué es esto, doctor? Bien, vamos a ponerlo en contexto para que todo el mundo, todo el que nos escuche, nos vea, entienda de qué estamos hablando. El corazón es un órgano que todo el mundo lo ha oído mencionar, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo siente, pero ¿qué pasa con el corazón? Bueno, el corazón es un órgano que tiene una irrigación, le llega sangre, como a todos los órganos del organismo, a todos. El corazón es un órgano que tiene un consumo de sangre muy alto, consume mucho oxígeno. Y ese oxígeno llega a través de unas arterias que se llaman coronarias. Las arterias coronarias, que son las que le dan ese oxígeno que necesita el corazón para funcionar de manera adecuada, tienen el pequeño inconveniente de que muchas veces con la edad, por diferentes razones, con el tiempo se van deteriorando y se le van acumulando unas placas
de calcio, de colesterol, y esas placas van ocluyendo la luz, la van cerrando, van estrechando la luz, el sitio por donde la sangre llega. Y entonces eso es lo que nosotros conocemos como enfermedad coronaria, que produce los síntomas clásicos que la mayoría de la gente conoce, el dolor de pecho, la angina, en fin. Cuando esas arterias tienen un punto de estrechez, de estenosis, que es la palabra técnica, que ya no permite que esa sangre llegue adecuadamente al músculo cardíaco, entonces da síntomas. Y entonces nosotros necesitamos reencauzar esa irrigación, esa sangre que llega, y eso es lo que nosotros conocemos como revascularización coronaria. Muy bien, doctor, excelente. Pero doctor, vamos a llevar esa pregunta un poquito más allá. ¿Quiere usted decir que para reencauzar el paso de sangre, porque hay alguna situación de estenosis, oclusión, o sea, ya está dejándole de llegar sangre a esa determinada parte del músculo cardiovascular, del corazón, quiere decir entonces, doctor, que hay que abrirle el pecho a una persona? Digamos que ese es el punto culminante, es el último escalón. El último escalón. Porque hay que decir, tengo que hacer el comentario aquí para ser objetivo, hay otras vías de hacer la revascularización que no son abriendo el pecho. Ok. Por ejemplo, los hemodinamistas, que son cardiólogos con un entrenamiento especial a través de unos dispositivos que se colocan por las arterias periféricas, sea la femoral, que está en el muslo, sea la radial, que es la arteria que usted ve en la película, que le toman de una vez, le ponen la mano en la muñeca para ver cómo va el pulso. Esa es la radial. Por ahí el hemodinamista introduce unos dispositivos, unos catéteres, y a través de esos dispositivos llega a las arterias coronarias y puede revascularizar ciertas arterias. Pero cuando llega donde nosotros es porque ya es como el último escalón que ya se puede llegar, se puede abordar para hacer este procedimiento. Mira qué interesante, qué bueno que el doctor pudo detallar esto de forma tan clara, porque hay personas que piensan que cuando van a un procedimiento cardiovascular, de una es que le van a hacer una cirugía, ¿verdad? Y en el tórax que le van a abrir el pecho, sí, pura. Yo estaba hablando con alguien del invitado que vamos a traer, revascularización coronaria. Entonces, pero ¿y eso es de una vez que hay que abrirle el pecho? No, espera que el experto hable. Hay algunos casos que sí. Hay algunos casos que no pasa por go y hay que llevárselo al doctor García, Sí, pero vamos a sí. esperar que él detalle el asunto. Corriendo. Evidentemente, a toda persona que le dicen que hay que hacerle una cirugía a corazón abierto, porque tú sabes, Pedi, que eso es lo que se maneja. Hay que hacerle una cirugía a corazón abierto. Y por supuesto, uno no está esperando que sean los jóvenes, porque los jóvenes tienen una capa, tú sabes, como de... Sí, de yo soy invencible. Superhéroe, Sí. y no les puede pasar absolutamente nada. Cuéntanos algo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Uno siempre está esperando que sean los adultos, así, los muy mayorcitos. Ya no Que lleguen a ese momento. Sí, vamos a decir lo de más de 70. Se le puede Exactamente. decir mayorcito a los más de 70. Sí, claro Cuidado, que sí, cuidado. claro que sí. Sí, ya más de 70 es ya un le podemos paciente decir envejeciente. mayorcito. Claro Bueno, que sí, claro que sí. y con los jóvenes, o sea, ¿cómo es que se enfrenta eso? ¿Es más complejo el procedimiento que con los mayorcitos o todo para el cirujano que tiene habilidad es igual? Mira que a propósito, en el día de hoy uno tiene que andar con un diccionario nuevo en la mano, porque ahora uno no sabe cómo va a decir la cosa que no ofenda a alguien. Sí. Sí. Doctor, Por eso yo pregunto a cada rato, Mire, pregunto. Te digo algo relajando, pero eso es una verdad nacional lo que usted acaba de decir. Pero ¿no? miren qué pasa. Y los jóvenes no deberían tener enfermedad coronaria. No deberían. No deberían. Cuando nosotros empezamos con la carrera de medicina, empezamos a estudiar medicina, hablar de enfermedad coronaria era prácticamente algo exclusivo de pacientes de más de 65, 70 años en adelante. Encontrar un paciente de menos de 60 años con enfermedad coronaria era algo anecdótico.
Era algo que un cirujano bien te podía decir, mira, este año yo vi un paciente que tenía 55 años con enfermedad coronaria. Ay, qué raro, caramba, pero tú deberías presentarlo. Eso era algo muy difícil. Pero han pasado cosas en el mundo, han pasado situaciones que han cambiado al ser humano. Y entonces ahora nos estamos encontrando con cada vez más jóvenes, pacientes cada vez más jóvenes con enfermedad coronaria. Nosotros se lo achacamos a diferentes factores. Ahora se fuma mucho más, se consumen otras sustancias, el vape. Sí. La alimentación del individuo ha cambiado totalmente. Ya tú no vas a tu casa a mediodía y tu mamá te guardaba ese arrocito con ese pollito que ella misma cocinaba. No, ahora tú te lo comes en la calle con muchísimo aceite y harina, y todo eso ha hecho que la situación en la enfermedad coronaria haya cambiado para los jóvenes. Pero también, en base a eso mismo, también tenemos más pacientes diabéticos, tenemos hipertensión en pacientes cada vez más jóvenes, que también son factores que predisponen, que hacen que el paciente tenga enfermedad coronaria a más temprana edad. Entonces, lamentablemente, estamos asistiendo a un escenario donde los pacientes cada vez se vuelven más y más jóvenes, lo que hace que tengan que ser llevados a cirugía en una etapa mucho más temprana de la vida. Es más difícil el procedimiento como tal en los jóvenes, o sea, el abordaje, vamos a llamarle quirúrgico, ¿es más difícil? No es más difícil. No es más difícil desde el punto de vista de que cuando yo opero un paciente joven, yo estoy operando un paciente con un corazón mucho menos, mucho menos trabajado. Mucho menos enfermo. Mucho menos enfermo. Pero cuando trabajado, me gusta esa expresión de trabajado. Sí, exacto. Sí. Ha librado menos batallas que uno que ya dobló por 60, 75. Ha tenido menos decepciones en la vida. Se ha deprimido menos. Pero sobre todo, hay que resaltar que también cuando esos pacientes muy jóvenes también son pacientes que tienen diabetes mucho más agresiva, son hipertensos, mucho más difícil de tratar. Y hay un factor que no puede modificarlo el individuo, que es el factor genético, que también afecta muchísimo a la enfermedad. No es técnicamente más difícil operar un paciente joven, pero sí hay que tener algunas cosas en consideración. Y a eso nos vamos a ir a los conductos que nosotros utilizamos para reencauzar esa circulación coronaria de la cual hablábamos en un ratito, porque nosotros no usamos aditamentos externos para reencauzar esa circulación. Usamos lo que se le llama los puentes, o nosotros vivimos en una sociedad muy anglosajona, los bypass. Uh-huh. Entonces los bypass se hacen con conductos que provee el mismo individuo, sea venas o sean arterias, que nosotros tomamos del mismo individuo para hacer esos nuevos caminos de la circulación coronaria. ¿Y de dónde que tomamos eso? O sea, ¿de qué parte la tomamos? Entonces, nosotros, en orden de frecuencia, utilizamos una arteria que está en el pecho, al lado ahí, detrás de las mamas, y por eso se llaman mamarias, porque son las arterias que le dan irrigación a las mamas. Entonces, el que hizo eso lo hizo bien. Sí. O sea, como que le dio un nombre de algo que lo relacionara para que los doctores pudiéramos la vida más fácil, ¿verdad? Nosotros le decimos mamaria. Los norteamericanos le dicen torácica interna, pero es la misma. En orden de frecuencia es la que más se usa, porque se usa para la principal arteria del corazón, que se llama arteria descendente anterior, que es como la que irriga el 85-90% del músculo cardíaco. Es una arteria tan importante que cuando ella se daña, nosotros le decimos la hacedora de viudas. Ay, mamacita. Sí. O sea, que al que se le dañe esa coronaria, sí, ya le mandaron su WhatsApp, esperando que lo abra. Sí. ¿Y por qué hacedora de viudas y no de viudos? Porque la enfermedad coronaria es más frecuente en hombres que en mujeres. ¡Al fin, Edwin! Señores, al fin, tú que te defiendes tanto hoy cogimos aquí. Colita. Sí, hoy cogimos colita. Bueno, al fin, entonces, al fin. Doctor, ahora déjame darte que en el hombre es más frecuente
este tipo de patologías que lo llevan a un paciente entonces a sus manos? Segunda parte, es más frecuente en el hombre que en la mujer antes de los 60 años. Antes de los 60 años. Por eso se le dicen de viuda, porque es Sí, en claro. los jóvenes. Ok. En los jóvenes. Doctor, yo estoy escuchando al doctor y viendo al doctor Y te va atentamente. asustando, Sí, y te porque va tú asustando. sabes que yo soy muy gráfico y voy pensando en todo, en el corazón, las coronarias, yo estoy dibujando todo en mi mente. Doctor, ese momentum de que un paciente ya es inminentemente candidato para, bueno, participar en una cirugía de revascularización coronaria. ¿Cómo ese paciente asume ese proceso? ¿Cómo se le comunica? ¿Cuál es el abordaje? Porque mire, yo que tengo 43 años y con 3 o 4 cositas que yo manejo, a mí me dicen que a mí hay que operarme del corazón. Yo que sé lo que pasa desde que el bisturí rompe. Porque se pone a ti investigando. O sea, ¿cómo se le aborda a un paciente? ¿Cómo se comunica? ¿Hay algún protocolo? Y además de usted, como líder del proceso, ¿cuántos especialistas están ahí atendiendo a ese paciente? Porque eso debe de ser interesante. Sí, si tú me permites, antes de entrar a esa pregunta, yo quisiera puntualizar con la pregunta anterior, que quedamos, digamos, algunos puntos en el aire. Otro conducto que nosotros utilizamos frecuentemente es la vena safena, que está en la pierna. Va desde el tobillo hasta la ingle, una vena larguísima. Y es en orden de frecuencia el segundo conducto que más usamos, pero tenemos que tener cuidado porque esa vena tiende a degenerarse con el tiempo y en los pacientes jóvenes no es recomendable. En los pacientes jóvenes es recomendable utilizar revascularización arterial completa. Y para utilizar revascularización arterial completa, no utilizando la safena, la vena, que es una vena, utilizamos la arteria radial que está en el antebrazo que te mencionaba ahorita, utilizamos la otra arteria mamaria porque normalmente utilizamos la izquierda, pero también podemos usar la derecha, y utilizamos cualquier otro conducto que sea similar, que esos son los dos más usados, pero podemos utilizar otros conductos que sean similares. Si te fijas en las palabras ahí de Spedi, queda muy claro que se supone que si usted está joven y ya está enfermo, lo que queremos es prolongarle la vida. Esa es la función del cirujano, prolongarle la vida. Y si utiliza puentes venosos que tienen una duración más corta, entonces 10 años aproximadamente. 10 años. ¿Y los arteriales? Entre 25 y más. Entonces, No, la diferencia es mucha. Bastante. Sí. Entonces, doctor, Con llegó respecto- el momento de la operación. Con respecto a tu pregunta, mira, eso depende también mucho de si yo estoy hablando con un hombre o con una mujer. Si estoy hablando con una mujer, porque yo te decía ahorita que en las mujeres menos frecuente antes de los 60 años, pero también ocurre. No, porque tú sabes que las mujeres queremos fumar. Sí, queremos fumar Por fumar aquello del- puro. No, Las ya- mujeres queremos fumar puro. Ahora, hay Sí, porque clubes, eso da yo como me he un asombrado, estatus. hay clubes Eso da ya un estatus, fumar. de damas que fuman puro. Sí, y queremos también comer de todo, no Sí, hacer sí, sí. ejercicios. Pero lo de los clubes de damas de puros, que fuman puros, eso sí me ha asombrado, porque eso está proliferando ahora, eso no era normal. Digo, no es que estamos hablando de una cosa del otro mundo, pero obviamente, y cuando hablamos con la doctora Soler, por aquello de que las personas que fuman puro piensan que no pasa por pulmón, que no afecta, ¿tú te acuerdas todo lo que hablamos en ese momento? Y no es los pulmones lo que se afectan más con el cigarrillo, te cuento, con la fumada, es el corazón. Y los vasos sanguíneos. Y Así el lecho mismo. vascular, así mismo es. Entonces, doctor, llegó el momento de hablar con esa dama o ese caballero. También hay que decir pura porque hay que ser objetivo. No solamente las mujeres fuman también, las mujeres no solamente comen de todo, también las mujeres están llevando un rol de trabajo y de estrés Sí. que también daña la circulación coronaria y daña el sistema cardiovascular. Sí,
están asumiendo más roles de liderazgo, gracias a Dios. Ve acá. Como Entonces, debe de óyeme ser. una cosa, ¿cómo lo toman los hombres y cómo lo toman las Entonces, mujeres? depende, porque, por ejemplo, cuando yo le digo, y hay que tener mucho tacto para usted comunicar ciertas informaciones a los pacientes, no vaya a ser cosa que... No, que ya no haya que operar. No vaya a ser cosa que el mismo Ya. hecho de la información le dé un infarto. ahí Sí, mismo. que ya no hay que operarlo, él murió. Brincó ahí mismo. Ofrezco. Pura, ya no hay que operarlo. Ay, mira, tú estás relajando. Prearreglo con los amigos No, aquellos. oye, tú estás relajando, pero mira. Pero es que yo lo sé, ha Ay, ocurrido. ay, Yo soy uno sí. pura. Sí, no, es un asunto delicado. A mí me informan eso, hay que tener ahí mismo aspirina, enoxaparina. pero sabemos hacerlo. Pero bueno, diga. Vamos a ver. Usualmente las mujeres, cuando tú le comunicas, mire, usted tiene una enfermedad coronaria, necesita cirugía para revascularización, generalmente te dice, ¿cuándo yo puedo volver a la actividad? ¿Cuándo puedo volver a atender a mis hijos? Yo tengo un esposo, cosas así. Casi siempre cuando tú se lo comunicas a un hombre joven te dice, doctor, y después de la cirugía, ¿cuándo yo puedo volver a...? Exactamente. A estar sexualmente activo. Que yo estoy seguro que todo el que nos vio ahora mismo sabe que si un hombre pregunta que cuándo puede usted sabe lo que es, ¿verdad? No, porque ahorita ponen a escribir en YouTube. ¿Qué quiso dejar dicho el doctor? Tenga mucho cuidado. Que Sexualmente activo. ¿Cuándo puedo exactamente es iniciar mi que actividad puedo? sexual? Sí. Ok. Pero hablando en serio, sí te preguntan inmediatamente, ¿cómo va a ser mi vida después de la cirugía? Eso es una pregunta prácticamente fija y es importante porque a ti te van a someter a una cirugía realmente compleja, de muy alta envergadura, por decirlo de una forma popular. Entonces, el paciente lo primero que quiere saber es, cuando a mí me operen, ¿qué va a ser mi vida? Yo voy a hacer una vida normal, yo voy a tener limitaciones. Entonces, todo eso hay que explicárselo de manera consciente, de manera concienzuda, para que el paciente quede con la menor cantidad de dudas posible. Pero la verdad que nosotros siempre nos apoyamos en un respaldo psicológico. Todos los pacientes que nosotros trabajamos, que van a ser sometidos a cirugía de revascularización coronaria, nosotros previamente lo evaluamos, lo mandamos a una evaluación psicológica, sea un psicólogo o sea una evaluación con un psiquiatra, que también puede ser. Sí, porque el que se decompone después en el postoperatorio, ya tú sabes, por el tema de salud mental y Sí. que se despierta con todas estas cosas alrededor, realmente se puede desequilibrar, vamos a llamarlo así. Y en esa casuística que tienes, Spedi, ¿cómo anda, llamémosle, la mortalidad? Cuando comparas, vamos a decir, hombres, mujeres, o si los comparas con aquellas personas que son mayores, y ahí mismo vamos a hacerle la pregunta como número 2, ¿cumple a ese paciente operado o que ha sido llevado a cirugía con todo lo que debe de hacer luego de su cirugía? ¿Empieza a cuidarse realmente? Son 2 preguntas ahí. ¿Qué tanto sobreviven los pacientes? Que yo sé que la sobrevida es alta, pero ¿cómo anda la mortalidad? Y la otra es si el paciente, luego que le dan ese tacazo, porque eso es como dar un martillazo a uno en la cabeza, a partir de ese momento decide que sí, ya yo me voy a cuidar y voy a hacer todo lo que sea necesario para tener mejor vida. Sí, mira, con respecto a lo que te comentaba ahorita de la evaluación previa, de la evaluación psicológica, la evaluación mental, nosotros trabajamos y sobre todo esos pacientes tienden a tener mucha ansiedad. Son pacientes que tienen mucha carga de ansiedad. Y eso hay que tratarlo previo a la cirugía porque una vez que se opera el paciente, eso dificulta la recuperación. Ahora bien, la mortalidad, y déjame decirte que la mayoría de los pacientes no van siempre muy convencidos con lo que uno le dice. Uno le dice, mira, la mortalidad de esta cirugía está muy baja, y realmente es baja. Te estoy hablando de que
hoy en día la mortalidad está entre un 0.5 a un 2% aproximadamente. Wow. En el suelo se llama eso. Tomando en cuenta el Sí, procedimiento en el suelo, del cual en el estamos suelo. hablando, eso es Y aún valorable. en pacientes jóvenes es todavía la mortalidad más baja. Como yo te dije ahorita, son corazones que están en mejores condiciones, que nosotros podemos trabajar con más tranquilidad. En cuanto a comparación hombres-mujeres, cuando ocurren jóvenes, cuando tú comparas la población masculina a la población femenina en enfermedad coronaria, la mujer va perdiendo un poco porque Ya sabía yo. la mujer de por sí tiene una protección natural para la enfermedad coronaria, que son los estrógenos. Por eso ahorita te puse la frontera de 60 años. 60 años. Entonces, cuando una mujer tiene enfermedad coronaria antes de los 60 años, generalmente es porque es más agresiva la enfermedad. O es más agresiva la hipertensión que tiene de base, o es más agresiva la diabetes que tiene de base, o es mayor la carga genética que trae de base. Entonces, la mortalidad es muy baja, realmente no es tan alta, pero como te dije, los pacientes no es que se convencen mucho. Mira, yo voy a hacer esto porque yo estoy obligado, pero no es que yo lo veo como con muy buenos ojos, tener que operarme, doctor, mire, abrirme el pecho. Y se cuidan después. Pero la mayoría de los pacientes asumen que ya tienen una condición y que deben trabajar en base a eso. La mayoría, pero no todos, lamentablemente. Nosotros nos encontramos con pacientes que son fumadores. Y siguen fumando. Y siguen fumando después de la cirugía. Y eso es fatal para la ¿Le cirugía. ha tocado a usted tener que intervenir por segunda ocasión a un paciente luego del tiempo porque no cuidó su procedimiento? Sí, lo hemos tenido que hacer. Y por suerte, en la enfermedad coronaria, ya no tenemos tanto que reintervenir, o sea, volver a operar y abrir el pecho nuevamente, porque ya nosotros contamos con el salvamento ahí de la hemodinamia, que un paciente que ya fue revascularizado, usualmente una vez que tú lo revascularizas de manera quirúrgica abierta, cuando esos puentes se dañan con el tiempo, ya tiene el corazón, ha hecho ya caminos alternos por sí mismo. Y entonces la hemodinamia te ayuda solamente a destapar algún que otro vaso, alguna que otra arteria que se volvió a restenosar, se volvió a tapar de nuevo. Entonces ayuda mucho. Pero la segunda cirugía, nosotros le decimos REDO, que es la segunda cirugía de revascularización, es bastante compleja, muy complicada desde el punto de vista técnico. Laboriosa. Muy laboriosa. Sí, porque que ya eso no estaba como la primera vez así, como organizadito, y ahora hay que trabajar toda esa parte. Fíjense qué importante lo que dice el doctor Spedi, y precisamente dentro de los objetivos que tiene Forian Salud es que aprendamos a cuidarnos más. Y insistimos. Fíjense que siempre hablamos de los factores de riesgo. Así es. Que si era hipertenso, que si era diabético. Que si fuma, que nunca se queda. No, el cigarrillo no hay forma Nunca de se dejarlo queda. aparte. Enemigo público número uno. Así es. Que hagan ejercicio, que coman más sano, que dejen de estar escuchando lo que dicen de que coman todo tipo de grasa, que eso tapa las arterias. Así y mira es. como una persona joven, y el dato importante que despedí, como joven, que antes no lo veíamos, y es verdad, mi época de formación, enfermedad coronaria era así mismo, después de los 60, de los 65 años, las mujeres súper protegidas, muy difícil uno ver una mujer joven, y mira ahora. Está ocurriendo lamentablemente. Está ocurriendo lamentablemente por lo mismo que el doctor también comentó hace un momento. Vemos que ya cada vez más la población joven está siendo más activa, más dinámica, pero también está más expuesta al consumo de recursos, de productos, unos que son favorables, otros que no son muy favorables para la salud,
y se ponen en situaciones difíciles. Y doctor, yo quisiera rescatar algo de lo que usted estaba diciendo ahorita. Por ejemplo, el paciente hombre cuando lo van a operar, una de las primeras preguntas entonces que hace, bueno, ¿cómo yo voy a seguir avanzando en mi vida sexual? La naturaleza. Sí, exactamente, si el canario seguirá viviendo o se quedará simplemente en la estaca, en el caso de las damas. Pero a mí me gustaría saber, doctor, y yo sé que a todo el que nos está viendo y escuchando, realmente hay trabajos, hay limitaciones, o sea, se le da una especie como de protocolo, mira, a partir de ahora tu vida es esta. O sea, se le da una guía, un camino que porque hay que cuidar entonces, doctor, ese procedimiento. Eso es correcto. Los pacientes que se operan, que son llevados a cirugía de revascularización coronaria, una vez termina el proceso, nosotros esta cirugía, como es tan compleja, nosotros la dividimos en 3 partes. Una primera parte que se llama preparación. Hay generalmente un cardiólogo, puede ser un internista, pero nosotros trabajamos con cardiólogos que se encargan de decirle al paciente todo lo que debe hacer antes de operarse. Mira, tú tienes que traerme esto, tienes que hacerte esto. Y cuando tiene todo completo, entonces viene la segunda parte, que es donde entramos nosotros, la cirugía. Esa es la más corta de todas. Pues la preparación a veces se toman varias semanas. Pero bueno, viene la cirugía, se hace el procedimiento, todo salió bien. Viene la tercera parte que se llama recuperación, el postquirúrgico inmediato, en el intensivo, donde tú estás frente a una de las mejores intensivistas cardiovasculares que tiene este país. Eso es así. Fresco. Yo sé. No, pero fresco. Yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo esto porque me lo dijeron, es que hemos trabajado juntos. Claro. Ay, mi madre. No, yo lo sé, a mí me tocó lo mío. Lo he vivido. Claro. Toda la semana. Un día de todo vamos a tener que sentar a Pura también ahí para entrevistarle. Usted pone ese lado, doctor, y le entrevistamos a ella. Vamos a coordinar eso, a ver cómo sale. Entonces, viene el proceso de recuperación. El paciente se va de alta para su casa, pero se va con una guía de cosas que puede hacer, que no puede hacer. Guía de alimentación. Mire, usted tiene que tratar de cambiar sus hábitos alimentarios, debe dejar de comer una cantidad de cosas que se dan enlistadas. Usted puede comer esta cantidad de cosas que también se dan listadas. Usted debe hacer una vida, dejar el sedentarismo, el paciente a veces puede pensar, si yo me opero de corazón, yo tengo que estar sentado en una mecedora, yo no me puedo mover, pues yo estoy operado del corazón. Pues es al revés. El paciente que menos debe estar sentado es el paciente que se operó de corazón. Mire qué tema usted acaba de poner, porque hay personas que fácilmente entrarían en miedo. Bueno, y me operaron del corazón y hay que llevarle todo ahí. No, pero corazón. Oye, si te operaron de corazón es para que puedas hacer las cosas. Claro, uno puede utilizar eso de excusa. Hasta para no hacer fila en el banco. Exacto. Hasta para no hacer fila en el banco y durar mucho parado. Sí hay cosas que el paciente se le prohíben en los primeros meses después de la cirugía. Por ejemplo, como nosotros tenemos que abrir este hueso que está en la parte anterior del pecho, que se llama esternón, nosotros lo abrimos de arriba abajo con una sierra. Ay, Dios mío. Sí, porque hay que abrirlo. Y abrimos el pecho, como nosotros decimos, está abierto como un libro. Sí, para ver todo con claridad. Y entonces ahí leemos lo que queremos leer. Entonces, y se arregla todo. Como nosotros tenemos que abrir el pecho, ese es un hueso que tarda por lo menos 6 meses en hacer una callosidad completa, o sea, en proceso cicatrizar de completamente. Entonces nosotros, el primer mes, por ejemplo, ese paciente no puede conducir, no puede levantar cosas pesadas con los brazos. Nosotros tratamos de que tenga una vida lo más tranquila posible en cuanto al ejercicio físico, en cuanto a lo físico. Pero, no obstante, no puede hacer cosas con los brazos, sí debe caminar. Ok. Por lo menos media hora, 1 hora al día, el paciente debe caminar para que ese corazón se mantenga en buen tono, se mantenga con buena tonicidad. Así es. Y entonces las relaciones sexuales, ¿a qué? ¿Después cuánto tiempo es después de la cirugía? Nosotros por lo menos después del segundo al tercer mes. Oyeron, dejen de Pero estar inventando. ¿por qué esperamos ese tiempo? Por el esternón.
Señores, lo que el doctor Para proteger el hueso, dice- A no es ustedes por les más sale de una nada, vez como que se le ilumina la cara y como que le sale una al picardía. contrario. No, pura, tú sabes que ¿Qué? esto es medicina basada en evidencia. Exacto. Y todo lo que está diciendo el doctor, eso tiene su respaldo detrás. Entonces, esto es bueno enfatizarlo, porque Así aquí mismo. le dice la esposa, el doctor no sabe de eso, ya tú estás bien, porque yo te veo caminando. No. Y agarran No, y déjame- agitan al paciente No, y señor, para atrás. Déjeme defender a las mujeres y espere que me corrija. Las mujeres siempre dicen, deja de estar inventando que tú estás operado. Pura. Las mujeres son las que quieren, no se quieren quedar Yo, viudas. yo estoy totalmente de acuerdo con Pura. Una sola vez en mi vida, lo que yo tengo trabajando en cirugía, una sola vez operé un paciente así, un paciente bastante joven, menos de 40, unos 40 y tantos años. Y no bien había salido de cirugía la joven, la esposa, una muchacha Joven joven también, joven también. Claro. Entrando a intensivo me preguntó, doctor, ¿y usted cree que más o menos para cuando él tenga otra vez actividad? Digo, mija, pero Entrando a cálmate, UCI. cálmate. Doctor, está estudiado de que Bueno, las mujeres es- piensan más y están más en esos temas sexuales que el hombre. Ay, pero, Sí, claro que sí. oye, qué Eso lo vamos a bárbaro. sacar en otro momento. Hay un Mira, grupo por favor, pura, no. aquí hay un Claro grupo que de no. mujeres No le hagan dañaditas, caso, pura. ningún, Aquí hay un grupo de mujeres que hay Son que devolverla excepciones. por garantía pura. Sí, Están sí, dañaditas. son Hay que excepciones. devolverla por Hay garantía una, hay pura. una realidad, hay una realidad. La mujer, Sí. la esposa, la compañera, por naturaleza, protege, cuida. La mujer tiene eso en su genes, cuidar, Sí, proteger. sí, es protectora. Y desde que el esposo tiene una situación, la mujer es la primera que, espérate, no, mira, Se vamos suma a tratar a al cuidar. esposo, al médico primero, espérate, no, porque la mujer cuida. Sí, es así. Sí. Siempre es cuida. protectora, es Es protectora protectora. de- Hay sus de excepciones, naturaleza. algunas que hay que devolverla por garantía, pero sí, Son eso es así. Son excepciones. Ocurren. Tú sabes, Spedi, que a nosotros nos encanta el poder que nuestro invitado dé recomendaciones, porque nos interesa que quien nos ve, quien nos escucha, se lleve, ¿verdad? Como ese resumen, esa información, eso, qué es lo que yo tengo que hacer si me veo en una situación de este tipo, ¿verdad? Porque a todos nos puede pasar el que en determinado momento se vea uno En las manos del doctor. en la... Que esperemos que sea en las de él y que porque tú estés en intensivo. No, porque si son en las de él, óigame bien, señor, tú puedes ir con sus Sí, ojitos cerraditos, tranquilo, tranquilo, pausado, oiga. No, y que tú estés en intensivo. No, que la tasa. Es una garantía. Sí, eso es una garantía que es pura una te reciben garantía. intensivo. Miren, en Cuéntanos. sentido general, le puedo decir que los cirujanos cardiovasculares dominicanos, en sentido general, tienen excelente preparación para tratar este tipo de patologías. Es así, gracias a Dios hay un nivel de preparación sumamente alto. Eso es Muchos así. servicios y muchos cirujanos cardiovasculares en este país. Y nosotros certificamos que los que están trabajando en esta área tienen la preparación adecuada, suficiente. Que no para hay que hacer un irse, trabajo. señores, fuera del No, país. No hay que ir. No hay que irse, no hay que irse. Es así, doctor. A los pacientes, mira, como yo te decía y desde el principio empezamos hablando de eso, de lo que era raro los pacientes jóvenes con enfermedad coronaria. Mira, en los últimos 2 o 3 años en el Instituto Dominicano de Cardiología, estadística que nosotros conocemos, y déjame decirte que es uno de los sitios donde mayor cantidad de cirugías coronarias se hace al año, con una de las tasas de éxitos mayores, y eso lo podemos certificar. Estamos teniendo entre 9 y 12% de pacientes de menos de 50 años cada año. Ay, Virgen Ese es un Santa. numerito alto. Ay, Tomando ay. en cuenta el tema, Pero ven es acá. muy alto. Elevadísimo. Qué Nosotros estuvimos revisando estadísticas mundiales. Por ejemplo, en Perú hay un hospital donde reportaron un 22% de pacientes de menos de 50 años. Wow. Y eso es extremadamente alto. pena. Más alarmante. Nosotros tenemos una mortalidad baja en cirugía cardíaca de revascularización coronaria. Certificamos que la mortalidad es muy baja, pero yo no quisiera que llegáramos ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que tratar los factores de riesgo primero. O sea, cuídese, coma sano,
Mire que eso se dice y se dice como un cliché, pero realmente es la piedra angular de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad coronaria. No es la pastilla que le pueda dar un cardiólogo o la cirugía que le pueda hacer el cirujano, porque nosotros no curamos la enfermedad coronaria. Nosotros evitamos los eventos adversos que derivan de ella, como por ejemplo el infarto, la muerte súbita, pero la enfermedad coronaria hay que tratarla de base, desde el principio. ¿Cómo? Protegiéndose para que no llegue. Buena alimentación, una vida saludable que implica ejercitarse, eliminando vicios, eliminando hábitos tóxicos. Por ejemplo, muchos pacientes me preguntan, y doctor, ¿y como cuántos cigarrillos es mucho? Uno. Ay, un mi solo. Madre. Sí, Usted se fuma uno, se está pero, fumando doctor, demasiado. Es verdad, ¿le han hecho esa pregunta? Sí. ¿Que hasta cuántos cigarrillos es mucho? uno. ¿Como cuántos cigarrillos yo puedo fumarme sin problema? Uno que se fume ya tiene problema. Tiene problema. Es mucho. Entonces, les recomendamos que vaya donde su cardiólogo, aunque usted tenga 35 años, 40 años, vaya donde su cardiólogo para que haga su evaluación, para que le certifique que usted está bien y de aquí en adelante yo empiezo a cuidarme y si tiene algún problema, vamos a empezar a tratarlo. Entonces, es la prevención la piedra angular de la enfermedad coronaria. No es el tratamiento, porque no se cura. Así mismo es. Hacer ejercicios. Vida saludable. Vida Hacer saludable y ejercicio. que si usted se ve en la situación de que le dicen que cirugía de revascularización coronaria, somos los cardiólogos los que enviamos al cirujano cardíaco, pero usted diga, yo estuve viendo en un programa de podcast de Forian Salud, podcast Cuidándome Más, un cirujano cardíaco que me dicen que es muy bueno, el doctor Espedi García. Pregunté por él, porque Sí, estar en buenas manos Es en importante. ese momento es importante. Es importante, doctor. No podemos despedir sin una preguntita adicional. ¿Qué tiempo dura una cirugía de esta naturaleza? Porque las personas se van a cuestionar. ¿Qué tiempo dura? ¿Eso es de una vez? ¿Usted entra en la mañana y sale en la tarde? Popularmente. Esta cirugía, desde que el paciente entra a quirófano, porque cuando el paciente entra a quirófano, no necesariamente de que entró, ya yo estoy operando. El paciente primero pasa por una preparación anestésica dentro del quirófano, donde el anestesiólogo hace una serie de cosas para garantizar la seguridad de ese paciente. Okay. La cirugía cardíaca es, como yo digo, el método más seguro de viajar es el avión. Porque es donde se toman la mayor cantidad de medidas posibles para que usted esté seguro. Entonces, la cirugía cardíaca se toma una serie de medidas, muchísimas medidas para garantizar la seguridad. Entonces, el anestesiólogo hace una serie de preparaciones prequirúrgicas y luego empieza el cirujano. Desde que yo empiezo a operar, abro la piel, hasta que la cierro, pueden pasar unas 4 horas aproximadamente. ¿Me está entendiendo? No, porque opérate de corazón, no fue cesárea. Sí, exactamente. No, yo siempre le digo eso a los pacientes. De corazón, que usted está operado, no es de cesárea, pero esa preparacioncita que dijo Espedi se toma fácilmente hora y media. Adicionar a las 4 de él. A las 4 de él. Si no hay complicaciones también en el proceso. No, ¿verdad? porque todo Estamos salió poniendo bien. todo nítido. Todo salió bien. Que él abrió su libro y empezó a leer sin problema. Exactamente. Que aproximadamente de cada 10 cirugías, 9 no tienen ningún tipo de complicaciones. La verdad es que el doctor Espedi ha dado una masterclass popular, llana, sencilla, de un tema tan complejo como abrirle el pecho a una persona, pero sobre todo me ha gustado algo, Pura, que ha quedado más que claro de que usted se puede operar con total seguridad en manos dominicanas, en cirujanos cardiovasculares dominicanos que están altamente capacitados para afrontar cualquier reto. Aquí en nuestro país. Así es, así Qué es. bueno, me ha encantado esto, doctor. Yo me ando cuidando, Espedi, para no tenerme que ir a Me operar. consta, me consta. Sí, no, y yo también.
Yo también De verdad estoy haciendo que- mis diligencias. Claro, estamos súper Con todo agradecidos. y Claro que bicicleta sí. pinchada, él se cuida. Sí. Así Señores, mismo. me pinché ayer montando bicicleta. Después yo hago ese cuento. Pero doctor, muchísimas Gracias, gracias. de verdad. Gracias. Por venir aquí y tratar un tema, reitero, tan complejo y que a las personas le da miedo, pero que con lo que nos ha aportado el doctor Espedi, yo sé que hay muchas personas que van a tratar de cuidarse más para no llegar a las manos del doctor Espedi García. Pero si llega a las manos del doctor Espedi García, fíjese que tenemos una tasa de mortalidad baja, y que usted puede seguir haciendo su vida normal si hace lo que el doctor Espedi García y la cardióloga y todos los que están ahí, ¿verdad? Les recomiendan. ¿Verdad, Pura? Así mismo es. Señores, a cuidarse más. A cuidarse más. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un placer.